Buenos días, amada iglesia. Estamos leyendo Proverbios y estamos avanzando en cada una de estas sesiones un capítulo, pero esta vez tuve que hacer una excepción. En el capítulo 8 de Proverbios me tuve que detener en dos sesiones, porque la verdad es que es el capítulo más espectacular de Proverbios, una vez que uno entiende la clave interpretativa de que Cristo es la sabiduría. Él es la sabiduría y estuvimos viendo en la primera sección del capítulo 8 como Cristo dice, bueno, yo soy la perla de gran valor, el gran tesoro, y empieza a mencionar todo lo que Él hace. Y ahora empieza a darnos detalles respecto a su eternidad. Estamos en el capítulo 8. Voy a retomar desde el versículo 22 en adelante, aunque ya leímos hasta el 23, pero para retomar la idea. Dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Cristo existe desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. De hecho, dice que los principados y las potestades fueron creadas por Él, por Cristo, y para Él, para Cristo. Los mismos ángeles, los querubines, todo fue creado para el Hijo, porque el Hijo es Dios eternamente en el Padre, dice. Antes, y ahora continúo, versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, dice la sabiduría, que es Cristo, antes que fuese la fuente de las muchas aguas. Y tal vez tú dirás que extraña la palabra engendrada, que de hecho es la misma palabra también que se ocupa en el Salmo 2, cuando el Padre le dice al Hijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice. ¿Y por qué engendrar? Porque no es que Él haya sido creado, sino que implica que el Hijo es de la misma sustancia del Padre. Esa es la diferencia entre crear una cosa, por ejemplo, yo puedo crear un libro como este y lo puedo escribir, hacer los papeles. Otra cosa es mi hijo. Mi hijo es engendrado y por tanto es de la misma esencia mía. Cuando la Biblia dice que Cristo es engendrado del Padre es porque el Hijo es de la misma esencia del Padre, no fue creado por el Padre. Entonces, por eso el término engendrado es importante en las implicancias de la Trinidad y de la doctrina de la Trinidad. Versículo 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, dice la sabiduría, es decir, Cristo. Él ya era de la misma sustancia de Dios. Recuerden que Dios es un solo ser, una sustancia, pero en tres personas. Es decir, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo tienen una voluntad, emociones y mente, pensamientos por separado, aunque son uno solo. Es un ser tripersonal. No conocemos eso, la verdad, en toda la creación, porque Dios es Dios. Él es el único ser tripersonal, ¿no es cierto? Es inexplicable, más allá, va más allá de lo que podamos entender. Pero lo explica de una manera tan bella también este capítulo y que se relaciona tanto como Cristo después en los evangelios vemos que se relaciona con el Padre. Dice así: no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto para que las aguas no traspasasen los mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué potente esto, porque describe en realidad qué pasó en la creación. Cómo el Hijo se regocijó junto al Padre, porque el Padre le da la palabra, pero el Hijo es el verbo que lleva a cabo la palabra de Dios. Él es el verbo activo. Por tanto, el Padre proclama la creación y el Hijo lleva a cabo la creación. Él estaba ahí, dice. Ahora, lo interesante y lo bello de este texto es ver la relación entre el Padre y el Hijo, como dice acá en el versículo 30. Con Él estaba yo, ordenándolo todo. Qué momento más delicioso para la Trinidad. Mientras el Espíritu ahí flotaba sobre las aguas, ¿no es cierto? Y Dios dijo y se llevaba a cabo todo. Dice, y yo era su delicia de día en día. Cristo es la delicia del Padre. Y la verdad es que Dios no tiene necesidad de nadie más ni de nada más. Él es independiente. Él es eternamente gozoso y feliz en sí mismo, en la Trinidad.
¿cuánto más entonces debemos admirarnos del amor que el Padre tuvo por nosotros, que decidió entregar a su delicia, a Cristo, por ti? Decidió entregar el deleite de su alma a Cristo mismo, con el cual había creado todo el universo, por el cual y para el cual es todo el universo. Y Él estuvo dispuesto a entregarlo por ti y por mí, para que también nosotros gocemos de deleite eterno en la Trinidad. ¿No serán buenas nuevas eso, mis queridos? Hoy día alégrate en las buenas noticias, que tanto te amó el Padre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.